La verdad que muchos dirán, bueno, los meses se van volando o los días se van volando y efectivamente es verdad que muchas veces miramos a determinadas fechas en el calendario por tradiciones, por festividad y ya tenemos ahí a la vista en el inicio ya del arranque de esta última semanita, de estos días que quedan del mes de abril y el inicio del mes de mayo. Y mayo miramos a ese día 3, esa festividad de la Santa Cruz. ¿Quién no tiene una cruz en su casa? ¿O tiene alguna ermita o alguna capilla muy cercana? ¿O cruz en su casa, que también en estos días que vamos a tener por delante de cara al sábado, que es el día de cruz aquí en este municipio de Los Ralejos, que se celebra pues con gran solemnidad? También tenemos en el Puerto de la Cruz, también tenemos por la capital tinerfeña, en diferentes puntos donde van a ser días también festivos. Pues siempre esos días pues suelen tener esas cruces adornadas. La verdad que hemos dicho, bueno, ¿y quién nos puede ayudar en comentar en un programa especial que estamos haciendo desde aquí, desde esta casa de Radio Ralejo? Pues hemos dicho nuestro buen amigo e historiador Eduardo Salva. Él es miembro del ORSA y es historiador del arte y le hemos invitado y ya está con nosotros y yo le tengo que agradecer antes de saludarlo su presencia en nuestro micrófono, porque siempre que lo invitamos nunca hay un no por delante y eso es de agradecer y de elogiar y de aplaudir. Eduardo Salva, bienvenido, ¿qué tal estás? Cordial saludo, José Manuel. Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, Radio Ralejos, como sabes, es mi casa y yo, bueno, pues siempre que invitan a ir por allí, pues siempre es un placer compartir pues todas las cosas y todas las celebraciones que tenemos siempre por Tenerife. Parece que fue ayer, hemos dejado ya la Semana Santa y dice, bueno, todavía mayo llega un par de días después, ya hablaremos, pero es que los días se nos han ido volando y ya tenemos a la vista una de las festividades más importantes y arraigadas, que es la Santa Cruz, y que además en este Valle de Orotava tiene pues mucha tradición, ¿no? No porque todos los municipios ese día del sábado sea día festivo, porque no es así en todos los sitios, sí en Los Ralejos, sí en el puerto, yo nombraba también la capital tinerfeña, Santa Cruz de la Palma también, desconozco si hay en algún otro lugar que sea ese día exclusivo, día festivo, pero sea festivo o no sea festivo, la cruz siempre se enrama en muchísimos lugares y sobre todo también en casas particulares. Si te hago esta pregunta, la verdad que tiene su tradición el Santo Madero, como se le suele llamar, ¿no? Pues sí, la verdad que la devoción a la cruz aquí bueno, en Canarias en general y en Tenerife en particular y concretamente en el Valle de la Orotava, donde centramos esta entrevista, pues se realiza en varios municipios. Los has nombrado, la Orotava, a pesar de no ser festivo, cuenta con cruces adosadas y capillas de cruz, como la Cruz del Teide, ¿no? Y varias capillas que hay por la Orotava que hablan de esa devoción al Santo Madero como tal. Luego, por supuesto, en Los Ralejos, vamos, no queda duda, ¿no? De esa gran fiesta de flores, de pique, de fuego. Y luego también, por supuesto, el Puerto de la Cruz, donde también, pues si quieres, podemos hablar un poco más, que este año no es festivo, porque al caer en sábado el ayuntamiento decidió pasar ese festivo para el lunes del Gran Poder, el lunes de las fiestas de julio, pero bueno, que se va a celebrar con la solemnidad que requiere un día como ese. Pues la verdad que sí, porque podemos pararnos aquí, pero sí es verdad que tú en tu casa, yo en la mía, siempre hay alguna cruz por ahí, ¿no? Que hemos heredado incluso de nuestros familiares, ¿no? Y hay algunas que tienen su, como digo yo, que pueden pasar de ser hasta centenarias, ¿eh? Y que se han pasado de abuelos a nietos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso lo tenemos en muchísimas de nuestras viviendas y que conocemos a muchas familias que a veces dicen, aunque sea pequeñita, yo ese día le pongo aunque sea una florita o el altar, y hay cruces un poco también bastante grandes, ¿no? Y eso lo digo yo en las propias casas, ¿no? Porque luego en las calles pues ya sabemos como que el tamaño que tienen y muchas pues son tradiciones que tenemos que recorrer
incluso en la víspera o el mismo día de cruz por todo este Valle de la Orotava o por todo el norte de nuestra isla, ¿no? Sí, la verdad que uno cuando habla de cruces y normalmente cuando uno hace una actividad como la ruta de las cruces, se centra en las principales, en las que se ven, en las grandes, las de las calles, sobre todo las capillas, ¿no? Pero bien es verdad que existe una infinidad de cruces familiares dentro de los hogares, que en todos los municipios, la Cruz Santa es un ejemplo característico, ¿no? Pero también aquí en el Puerto de la Cruz existen muchos ejemplos de cruces familiares, como bien dices, algunas muy pequeñas, algunas incluso hasta varias veces centenarias, porque se han ido heredando de generación en generación y algunas pueden alcanzar incluso el siglo XVIII, ¿no? O sea, y descubrir las familias más conocidas que abren sus puertas ese día, pues descubrir esa devoción íntima, familiar al Santo Madero, pues por supuesto es una satisfacción grande y también es un pálpito del termómetro de cómo se vive esta devoción a la cruz en estos lugares y concretamente en el puerto. Y además los turistas que se suman, muchos de ellos desconocen esta tradición y el origen, ¿no?, de la cruz. Algunas ya han desaparecido de aquellos lugares que se tenían al principio, porque unas a lo mejor pues han pasado por allí en una calle, pues ya la han retirado, la han puesto en otro lugar, pero siempre se conservan esos lugares primitivos. Y luego pues hay otros, como digo yo, como por ejemplo turistas que llegan por los realejos, ¿no? Y que van en esas rutas guiadas y van conociendo pues cada lugar. Incluso esas familias abren las puertas de par en par y las ventanas y obsequian a todo aquel visitante, pues no sé, por alguna copita o un rosquetito, ¿no? La verdad que estamos en un Valle de la Orotava que vamos a vivir otro año más con todo esplendor ese día de la cruz. Que ahora me gustaría un poquito pues conocer el origen de la cruz. Ya de ahí empezamos ya a desgranar y nos vamos al puerto porque tú también, al igual que Lorza, pues estarán por los Realejos, estarán por el puerto ese día con todos los compañeros en esos lugares de costumbre, ¿no? Pues sí, en efecto, el origen a la Santa Cruz, bueno, se remonta desde el punto de vista de la tradición a esa leyenda, ¿no? Que dice que Santa Elena, la emperatriz, la madre del emperador Constantino, para saber cuál era la verdadera cruz, la vera cruz, que en la que se había crucificado Jesucristo, pues puso en contacto algunas maderas que encontró en el entorno del Gólgota, del Calvario en Jerusalén, y aquellas con las que sanaron los enfermos, pues se consideró que era la devoción a la cruz. Comienza, por tanto, a partir del siglo IV, una devoción grande a la Santa Cruz que se difunde por todo el orbe. Tal es así que la Iglesia litúrgicamente instituyó 3 fiestas a la Santa Cruz. La fiesta del 3 de mayo, que es la que nos convoca ahora, la fiesta de la invención de la Santa Cruz, precisamente que recuerda ese momento de Santa Elena encontrando la verdadera cruz, de ahí su nombre, invención. Luego la fiesta del triunfo de la Santa Cruz, que se instituyó el 16 de julio y que, bueno, después con la devoción a la Virgen del Carmen fue perdiendo un poco de protagonismo. Y finalmente, otra que también se celebra, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el 14 de septiembre, en el que precisamente pues, se habla también de esa devoción a la cruz y con esas lecturas de la liturgia que hablan de la importancia de la cruz como símbolo, no de tortura, sino como símbolo de victoria, ¿no? Porque en la cruz comienza la resurrección y comienza la vida, ¿no? Ese digamos, como es el origen teológico de la devoción a la Santa Cruz. Y es verdad que la cruz sale en procesión, le acompañan muchísimas personas, luego hay fuegos de artificio y que completan pues una serie digamos, de jornadas previas a ese día 3 de mayo donde se celebran muchísimas actividades. En el caso del puerto, como decíamos, que es una ciudad eminentemente turística, pues se mezclan el que vive aquí con el que viene de fuera y vemos muchas veces sorprendidos ahí con móvil en mano o con cámara de fotos, pues captando muchas imágenes, que muchas de esas imágenes que ahora si echamos la vista atrás, pues recordamos cómo eran aquellas celebraciones, ¿no? Porque estamos hablando de unas fechas de fundación también, ¿no? Claro, porque mira, lo comentábamos, ¿no? Lo comentamos siempre. El turista se sorprende, sobre todo el peninsular, ¿no? Se sorprende por los enrames, se sorprende hasta por el tipo de flor, los anturios, ¿no? Que es una flor como tan nuestra, que a nosotros no significa tan cercana, pero que a ellos les parece tan exótica, tan diferente, ¿no? Entonces, bien es verdad que en la ciudad turística
se compagina esta tradición que vivimos, la Semana Santa, San Andrés, los chorros en San Juan, la fiesta de la Cruz, se compagina con el cosmopolitismo, ¿no? Y eso hace que se cree una sinergia interesante, ¿no? De municipio turístico en la que precisamente pues, radican ahí los valores de nuestra identidad, de la identidad del puerto, ¿no? El mantener estas tradiciones. En una fiesta que durante mucho tiempo, como indicabas, durante mucho tiempo se consideró como fiestas de fundación, pero por un error etimológico en el que se había utilizado una palabra que realmente no era, porque bueno, durante los años 80 y 90 y principios del siglo XXI se utilizaba esa denominación de fundacional, pero realmente el 3 de mayo no se celebra la fundación de la ciudad, porque ni siquiera se sabe cuándo se fundó el municipio del Puerto de la Cruz, por lo menos día y mes. Lo que sí se celebra es la fiesta de la patrona de la localidad. Por eso desde 2018 el entonces ayuntamiento, tras un estudio que encargaron a nosotros, pues definieron que pues había que corregir la denominación. De ahí que se denominen fiestas patronales, pues son las fiestas en honor a la Santa Cruz. De ahí el nombre de Puerto de la Cruz, ¿no? Sí, claro, el nombre, bueno, cuando el puerto pertenecía a la Rotava, era el puerto de la Cruz, la caleta de la Cruz de la Rotava, luego tras la independencia, pues ya como municipio independiente y a partir de las constituciones de Cádiz, 1812, ya como puerto de la Cruz, pero bien es verdad que desde siempre, de hecho, Álvarez Rijo, que es la fuente más fidedigna para poder retrotraernos al origen de la cruz en el puerto, pues hablaba precisamente que en el muelle se colocó una cruz que él no vio, pero que él recupera una tradición en la que se colocó una cruz que dio nombre a la caleta, a ese puerto de la Rotava, puerto de la Cruz de la Rotava, que bueno, luego la tradición ha querido asimilarla a la que hoy día se conserva en la fachada de la Casa de la Aduana, pero que obviamente no es el mismo madero. Pero bueno, sí podría ser la zona, concretamente lo que luego fue la batería de Santa Bárbara. En esa zona es donde Álvarez Rijo sitúa esa primera cruz con la que posiblemente los conquistadores, los fundadores, hayan cristianizado el puerto de la Rotava y que luego derivó en la denominación actual del municipio. La verdad que escuchándote uno pues se imaginaba, ¿no? En aquella época, pues, que si hoy tenemos muchos adelantos, pues en aquella época no se tenían tantos adelantos como era el puerto en aquella época, ¿no? Y el símbolo, ¿no? Que ha quedado ahí marcado para toda la vida y que luego ha dado origen al puerto de la Cruz, que es el actual que nosotros conocemos. Por eso la tradición de tener mucha gente una cruz en su propia casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego ya se han ido construyendo en su día por distintas zonas del municipio, zona casco, zona barrios, ¿no? Y luego la cruz principal que está en la parroquia, ¿no? De la Peña de Francia, aunque luego hay otras más cruces que ahora seguramente a mí se me escapan, y que tú nos podrás dar en estos próximos minutos una visión de cada una de ellas, ¿no? Porque son tradiciones de generación en generación, como decíamos antes al principio, ¿no? Y muchas de esas cruces han desaparecido del entorno principal, como tú decías, lo de la batería de Santa Bárbara, ¿no? Pero bueno, están por las inmediaciones y luego con el paso de los años, por los vecinos y demás, con la colaboración del ayuntamiento, han creado otras nuevas capillas y otros nuevos emplazamientos, ¿no? Sí, pues mira, la tradición se centra sobre todo en la devoción a la Santa Cruz por la Cruz de Plata, que es la que desde el siglo XVII procesiona por las calles de la localidad y que tiene esa tradición tan arraigada en el puerto de los priostes, es decir, de la persona encargada de hacer el patrocinio de la fiesta, aquella persona que de su bolsillo pagaba la fiesta. Esa tradición que comienza en el siglo XVII se mantiene hasta la actualidad, desde hace ya 2 décadas, siendo el alcalde quien asume ese priorazgo o esa priostía, pero bien es verdad que hasta finales, hasta 1999, fueron las personas o las familias más acaudaladas del municipio que decidían encargarse del patrocinio de la fiesta, de pagar, sufragar los costos. Eso es con respecto a la Cruz de Plata, la cruz que procesiona el 3 de mayo por la mañana tras la misa de 11. Luego están las capillas de cruz. Tenemos capillas muy chiquitinas, pero luego tenemos capillas que son casi ermitas, como la capilla de las Lonjas, en la calle del mismo nombre, en la Plaza de Europa, en el Puerto de la Cruz, ¿no? Que son capillas, centros devocionales al Santo Madero, construidos por nuestros antepasados y que con tanto cariño las familias del puerto, en este caso la familia de los Pérez, concretamente Irlanda Pérez,
que es la mayordoma de la cruz, la camarera, son los que abren y adecentan esas capillas y podemos encontrarnos pues dos en Mequinés, una en Las Maretas, otra en el Calvario, la Cruz del Pino y luego una infinidad de cruces adosadas por las fachadas de las casas, de los edificios principales. Eso en el casco, luego están los barrios, José Manuel. Ahí tenemos en todos los núcleos, Punta Brava, El Durazno, San Antonio, La Vera, por todos lados tenemos cruces, tanto de capillas, algunas de nueva creación, como cruces antiguas que se han ido colocando. La Cruz de los Tarajales en Martianes, recuperada en 2007, durante muchos años retirada del culto, y que precisamente habla también de esa devoción, en este caso, de una cruz, como dice la tradición, construida por medio de unas maderas de un barco naufragado. Es decir, devociones palpables en la vía pública y devociones también constatables en los interiores de las casas. En la Cruz Santa, por ejemplo, lo que se hace es que se abren a la localidad, en el puerto no, pero bien es verdad que todas aquellas familias que realizan una cruz en su casa, y si son casas terreras en la Ranilla, no tiene ningún inconveniente de esos días abrir las puertas para que la gente contemple y sobre todo se haga esa ruta, esa visita a las cruces, que es como tradición, como en los chorros de San Juan, pues también es tradición hacer una ruta por las distintas cruces para ir visitando los santos maderos, que son un día 2 y 3 sobre todo, son los días principales de la fiesta. Sí, lo que es la víspera, ¿no? Del día 2 y luego ya ese día 3 durante toda la jornada e incluso luego se quedan ahí algunas personas que la siguen abriendo si a lo mejor pilla algún día después de fin de semana o alguna tarde, ¿no? Para aquellos que a lo mejor pues estén disfrutando de un paseo, pues se acerquen y puedan también disfrutarlo, aunque no sea en el mismo día 3 y haya pasado ya esa fecha, pero se conservan también esta ruta, como bien dice nuestro amigo y historiador del arte Eduardo Salva, hablando de estas tradiciones. Es verdad que algunas son muy pequeñitas, por decirlo de alguna manera, otras ya tienen su tamaño normal, natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya pues bastante grande, pero hay algunas que yo recuerde de visitar, porque claro, aquí como solemos decir, las puertas y las ventanas se abren para que la gente, si están a nivel de calle, puedan echar un vistazo para adentro, como digo yo, pero hay familias que te dicen, bueno, pasa, porque te conocen o lo que sea, ¿no? Y tienen esa amistad. He visto cruces hechas de escamas, de pescado. He visto flores que dices tú, pero ¿de dónde vienen? O sea, la gente busca lo mejor para ese día, ¿no? Está claro, todos los esfuerzos se centran en la preparación a la devoción a la cruz. Nosotros desde el ORSA, y hacemos ya también parte de los actos que se celebran este año, hacemos una ruta y dentro de esa ruta visitamos un domicilio particular, que si no fuera obviamente por la ruta, sería imposible que muchas personas pudieran conocer a esa casa porque es una cruz familiar, ¿no? Y ahí siempre nos encontramos no solo los mejores detalles ornamentales, de flores, de plata, de textiles, sino también pues de rosquetes, de pasteles, de licor, es decir, esos agasajos que se hacen también a las visitas. Este año será la víspera, la haremos el viernes 2 a partir de las 5:30 de la tarde. La inscripción está a través de nuestra web, de nuestras redes sociales, y bueno, la llevaremos entre Gianluca León y un servidor, que haremos un recorrido a lo largo de 2 horas por el puerto, pues para poder conocer los orígenes de la cruz in situ, porque realmente la mejor forma de conocer es haciendo la visita. Luego las cruces estarán abiertas, algunas incluso abren el 4. La de las lonjas, por ejemplo, se abre desde el día 1, porque la cruz de las lonjas se enrama siempre de la madrugada del 30 al 1, y ya desde el 1 es la cruz más madrugadora de todas. Hay algunas como la de los fumeros, que se terminan casi que la tarde del 2, pero la de las lonjas siempre es la más madrugadora, y desde el 1 por la mañana ya está flamantemente abierta. Es más, este año el pregón de las fiestas se va a celebrar, como el año pasado, en la propia calle de las lonjas. Por tanto, será el telón de fondo para el pistoletazo de salida de estas pequeñas fiestas que se han reducido con respecto a las fiestas de julio, lógicamente, pero que no podemos olvidar que eran las fiestas más importantes que tenía la localidad, y así lo dejó decretado Álvarez Rijo en sus textos. Incluso tú como historiador has podido comprobar
aquellos programas de mano, ¿no? Que se hacían porque eran las grandes fiestas principales y había de todo, ¿no? En los días previos y claro, hoy en día esto ya ha evolucionado, se ha pasado a otros meses e incluso ya en julio es cuando son más, digamos, más numerosas las actividades festivas que se realizan en torno, por ejemplo, al Gran Poder de Dios, a la Virgen del Carmen o a San Telmo, ¿no? Luego hay otros momentos también de otras fiestas que se celebran a lo largo del municipio en otros puntos, ¿no? Pero todo se concentraba antes en las fechas de cruz, ¿no? Sí, las fiestas de julio cogieron auge sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando eran solo honor al Gran Poder de Dios, y luego, con la incorporación de la Virgen del Carmen y más tarde de San Telmo, sobre todo a lo largo del siglo XX y sobre todo a raíz de la llegada de la nueva imagen de la Virgen del Carmen, ¿vale? Pero hasta ese momento, las fiestas más grandes que había en la localidad, y así se dicen varios textos de Álvarez Rijo por fuentes que ya se perdieron, pero que él pudo consultar y que pudo legar a nosotros, era precisamente las fiestas de la Cruz, porque era el lugar donde la gente de la localidad acostumbraba a enramar al Santo Madero. Es algo que no era raro porque era el nombre de la ciudad y la devoción a la cruz, aunque hoy día, comparado con otros núcleos, está reducida, no podemos olvidar que es el origen de las grandes fiestas del puerto, que luego tornaron a las estivales, a las de verano. No sé, por ejemplo, tú que sueles participar en muchas de ellas, te hemos visto pues echando una mano también a familias, ¿no? Aquí se cuida hasta el mínimo detalle en cada una de estas capillas, de estas ermitas, hasta incluso se hacen misas a primeras horas de la mañana, como es el caso de la capilla que estabas hablando antes de las lonjas, ¿no? Con la familia de los Pérez. Tú que has tenido también ese privilegio, para un portuense ese día, no sé cómo definirlo, no sé si tú también te atreves un poquito, pero es marcado por la emoción, por lo mucho que significa y se visten ahí con las mejores galas, se saca, como digo yo, reluciente y se le saca brillo, como digo yo, pues a la propia capilla, todos los mejores elementos para que el que pase por allí la vea flamante, ¿no? Bueno, creo que se nos ha cortado la comunicación. Vamos a reponer de nuevo la llamada a nuestro amigo y compañero Eduardo Salva y de inmediato pues hacemos la rellamada. A ver, porque a veces son las cosas en vivo y en directo. Vamos a ver si Eduardo, sigues Aquí ahí, estoy. ¿no? Y me Aquí, quedé yo sí, solo aquí estoy. hablando, y ya no sé ni por dónde Tuvimos un quedaba. corte ahí, Sí, un sí, corte. Yo te sí. iba a responder, pero me di cuenta que nos habíamos quedado Sí, cortados. sí. Bueno, pues no sé si me escuchaste ahí, que tú has vivido también muy de cerca el estar en las Sí, capillas, has participado. te iba a Exacto. responder Pues, precisamente eso. pues ahí. Es un día muy especial, José Manuel, porque bien es verdad que, bueno, cuando hablamos de fiestas en el puerto, pues todo el mundo nos viene a la mente las fiestas de julio, lógico, por su magnitud y por lo que significa también algo como la embarcación, ¿no? Que es un evento único en esa manifestación en el archipiélago canario, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de las fiestas de la Cruz, ahí está el peso de la tradición, porque aunque hoy día son pequeñas, nos habla de esa historia que hemos heredado de padres a hijos. Y el 3 de mayo, la verdad que se vive de una forma muy intensa. Hasta hace nada, cuando ya las familias y las personas del pueblo pues ya no pueden asumir, lógicamente, los costos que supone esto, es el ayuntamiento, en la figura del prioste, en este caso el alcalde, quien asume la organización y la producción, el patrocinio de la fiesta, pero hasta hace nada eran las propias familias quienes se encargaban de pagar esto. Es decir, y todo eso ha quedado en la localidad. Y tan solo te tienes que sentar una tarde en cualquiera de las capillas, en la capilla de Marta, de la familia Ojeda, de Marta en Las Maretas, en la capilla de la familia de Juan Manuel Carrillo en la Placeta, en la capilla de las Lonjas, en cualquier capilla que uno se siente y eche unas horas, ves el peso de la tradición, la costumbre,
las ganas de visitar las distintas cruces y también un tiempo para hablar un poquito de todo, pues quién ha muerto, cómo están las cosas, cómo está la política, es decir, son lugares para hablar De un poco tertulia, de ¿no? todo. De De tertulia. tertulia, son de tertulia. Primero siempre es para, oye, ¿viste qué bonita está este año? Eso es como comienza. Y luego, y sobre todo de reencuentro, de gente que ves siempre por las cruces, porque como son lugares de entra y sale, es como un vagón de un tren. Ahí sube gente, baja gente, solo se quedan los encargados durante todo el día, que son los revisores de Renfe, que son los que hablan con todos los pasajeros, pero realmente es un ir y venir de gente. Y la verdad que es una tradición muy bonita. Yo, como tú bien dices, la vivo desde siempre, desde pequeño, desde que mi madre me llevaba a ver las distintas cruces. Y bueno, ahora de una forma más directa, con la Cruz de las Lonjas, con mi madrina, con Irlanda, que bueno, pues ahí estamos echando una manita, pues precisamente eso, para perpetuar la tradición y para continuar una tradición, que si no fuera por la gente de a pie, estas cosas obviamente no se harían, porque esto es fruto de un esfuerzo, esto no es trabajo, esto no es remuneración, esto es ganas de vivir la tradición y ganas de continuar un legado que nos ha venido desde muy antiguo y que nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de mantener. Y que los que han pasado en años anteriores y han tenido a su cargo el poder distinguir, el poder pues agradecer a esa familia, pues vemos en esos días, aunque luego en algunas están todo el año, pues esas placas, esas fotos, bueno, que también acompañan, ¿no? A aquellos visitantes que quieren saber un poquito más de las raíces de la ubicación de esa cruz en ese lugar, ¿no? Sí, esa es la fórmula para exteriorizar también esa devoción. Muchos años existió un concurso de ornamentación que luego el ayuntamiento decidió quitar, pero bueno, se sigue haciendo la ruta igualmente, aunque ya no se premia, aunque no entran dentro de un concurso. Incluso en los últimos años, este año se celebra la quinta edición de las cruces artísticas colocadas en las rotondas que dan la bienvenida a todos los viandantes que vienen hasta la ciudad. Es decir, son como fórmulas, o las cruces escolares también, que se exponen en la plaza de la iglesia. Cada centro educativo realiza con materiales reciclados, con la comunidad educativa al completo, realizan estas pequeñas muestras de cruz que, bueno, pues lo que nos hablan una vez más es de la importancia del símbolo en la identidad de la localidad. Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife y también hacia la zona de la Isla Baja, por decir esta vertiente norte, ¿no? Pero en toda Canarias ese día se conmemora y hay muchísimas actividades, aunque no sea día festivo en un lugar determinado, pero es un día que se reserva para visitar, para recorrer en esas rutas, pues cada una de las cruces, una u otra tendrán más flores o menos flores, pero siempre alguien se acuerda y también, como bien decía Eduardo Salva, pues se colocan esas otras cruces, a lo mejor en rotondas y en otros lugares que dan la bienvenida por ese día a estos lugares, ¿no? de nuestra zona. No sé si hay algo más que tú quieras comentar, Eduardo, desde Lorsa, que siempre están ahí ustedes formando parte de que hayan rutas y de que los ayuntamientos se acuerden de ustedes y digamos, les concedan para que puedan ustedes aportar un poquito más a aquellos que vamos de visitantes, ¿no? Y que formen parte de la organización, ¿no? Y de todos los actos que se puedan llevar a cabo cada año en nuestra zona. Pues sí, invitarles a los que nos escuchan en Radio Realejos a participar de los distintos actos, este año con el pregón, el día 1 por la tarde en Las Lonjas, en la víspera, el 2 por la noche, un concierto grande, extraordinario, en el exterior de la Casa de la Aduana, en la antigua batería Santa Bárbara, el día 3, por supuesto, que es el día principal, desde por la mañana, desde las 9 de la mañana en la Capilla de las Lonjas, a las 11 en la iglesia, a las 12 la procesión solemne con esa quema de tracas y de fuegos artificiales. Luego por la tarde toda la ruta de las cruces y por supuesto el domingo por la mañana concierto extraordinario de la banda de música para cerrar los actos de las fiestas patronales 2025 a las que se sientan todos invitados. Y aquellos pues, que sean de Santa Cruz o de Los Realejos que tienen actividad el día 3, pues que sepan que de entre el 1 y el 4 tienen oportunidad para venir al Puerto de la Cruz y disfrutar de esta seña de identidad nuestra. Ya lo saben, amigos oyentes, la invitación hecha por el historiador del arte Eduardo Salva. Y la verdad que estamos a punto de vivir unos días extraordinarios y que hoy hemos querido, en este tiempo de radio aquí en Magazine Norte, comentarles cómo se preparan en estos días para que ustedes ya vayan, como digo yo, a tiro hecho y como solemos decir,
disfruten como todos de esos lugares que están más próximos a donde están las capillas, de cada uno de esos acontecimientos que se organizan en honor al Santo Madero. Eduardo Salva, ya sabes que por aquí nos sigues teniendo con los micrófonos abiertos. Enhorabuena por tu trabajo, por tu aportación y sobre todo también a ti y a todos los compañeros de miembros de Lorsa, que una vez más pues tengo que yo que agradecerles este ratito que nos brindan. Yo sé que están atareados, cada uno está en un sitio, el otro está en otro, pero siempre no hay un no por delante cuando Radio Realejos les llama. Así que enhorabuena y feliz trabajo ahí para ustedes también, y que disfruten como el que más de estos días en los distintos puntos donde van a estar, y especialmente en el caso tuyo en el Puerto de la Cruz. Gracias, José Manuel. Para nosotros es un placer compartir a través de las ondas de la radio esta devoción, este trabajo que llevamos pues en el puerto, en Los Realejos sobre todo, en estos dos municipios, desde el punto de vista más de la logística y también de la tradición de cada uno de nosotros, ¿no? Porque más allá de empresarios o del producto que tenemos, también lo vivimos como ciudadanos de Los Realejos y del puerto. Así que, bueno, es un placer para nosotros. Un abrazo, gracias por participar, que salga todo bien y que disfruten de cada uno de los actos y actividades que se han programado. Consulten en las páginas web de los propios ayuntamientos o del propio Lorsa, que también tienen ahí esas rutas para que se apunten, para que puedan disfrutar de todo lo que se ha programado en este final de abril e inicio del mes de mayo, que como digo, nos toca este fin de semana de cerca ese día 3 del Día de la Cruz, que cae en sábado. Eduardo, hasta la próxima, compañero. Gracias. Un saludo, José Manuel. A ti, hasta la próxima. Y ustedes, amigos oyentes, no se nos marchen. Enseguida vamos con más invitados aquí en su radio favorita.